Hola hermanos, ¿qué tal? En el nombre del Señor Jesús les saludo en este día en que festejamos el Día de las Madres. Gracias a Dios por las madres que Él nos dio, porque ahí viene la reproducción y de ahí venimos nosotros después del primer contacto que tuvo entre Adán y Eva. Pero damos gracias al Señor por las madres porque el cuidado que tienen por sus hijos, el cuidado de las 24 horas casi cuando son niños, cuando hay un problema, una necesidad, siempre son las madres las que están atentas a ello. Y cuando en toda la familia están enfermos, el esposo, la esposa y los hijos, normalmente es la madre que atiende esos cuidados. Inclusive en la palabra de Dios hay un versículo bíblico que dice, aunque tu madre se olvide de ti, yo nunca me olvidaré de ti. Es una frase muy profunda porque dice que la última cosa en el mundo que puede suceder es que una madre se olvide de su hijo. Pero Dios dice, aún así yo nunca me olvidaré de ti. Por eso vamos a orar por las madres, especialmente esas madres que conocen al Señor y que pueden llevarle a sus hijos el Evangelio, la palabra de Dios, que es lo que le da la vida eterna. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por las madres. Te damos gracias, Señor, porque ellas nos cuidaron, ellas nos protegieron y muchas de ellas dieron el mensaje de salvación para que sus hijos pudieran aceptarte y puedan estar viviendo una eternidad contigo. Señor, en este día especial pedimos una bendición para cada una de ellas, para que aquellas que no te conocen puedan conocerte, las que ya te conocen, Señor, puedan vivir una vida segura, una vida firme, una vida con alegría, sabiendo que en este mundo pasaremos tribulación y problemas. Bendice, Señor, las madres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy es un día especial y como día especial también tenemos un tema especial que vamos a estar hablando sobre la salvación. Pero antes vamos a cantar y me gustaría que allí donde te encuentres puedas escuchar esta canción y poder cantarla todos juntos. Escuchemos y cantemos esta canción. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta.
veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Oh, sí, en paz en medio de la tormenta. Porque podemos tener paz en medio de la tormenta. No es fácil tener paz en medio de la tormenta, porque estamos preocupados de que todo salga bien. El que está en un barco o en un bote está tratando de que todo se mantenga a flote para que no pueda caer. Y en la vida nosotros tratamos de buscar soluciones, muchas veces humanas, pero Jesucristo caminando sobre la tormenta, Él no tenía problemas. Él está por sobre los problemas. Nuestro Dios cuida de nosotros y Él nos hace aún caminar en medio de la tormenta, porque nos lleva de su mano. Y nunca debemos dejar su mano de lado, porque Él nos mantiene firme en cada circunstancia. Nuevamente, como al comenzar la reunión, quiero felicitar al Día de las Madres aquí en Estados Unidos. En distintas partes del mundo se festeja en distintas semanas, así que les doy mis felicitaciones y bendiciones. Que Dios pueda enriquecer vuestras vidas a través de su palabra y que en medio de la tormenta podamos nosotros estar firmes. Hoy vamos a hablar en cuanto a la salvación. Una cosa es importante sobre la fe
que salva. Esta fe que salva no es una fe cualquiera. Nosotros pensamos que aceptar al Señor Jesucristo basta. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que seáis reprobados. Él nos está diciendo, mira, examínate para ver si Jesucristo está en ti. Jesucristo está en ti, ¿y cómo lo puedes tú ver? ¿Cómo lo puede la gente ver alrededor tuyo? En primer lugar, tienes que examinarte. Y examinarte es mirar hacia atrás. Yo miro hacia atrás mi vida y veo si yo estoy dejando las marcas del Señor Jesucristo en el mundo. Si yo estoy mostrando al Señor Jesucristo. La segunda cosa es si Jesucristo está en mí. Si Él está en mí, yo lo manifiesto. Si Él está en mí, yo lo hablo. Si Él está en mí, mi conducta está sujeta a aquello que la palabra de Dios dice. No a mi idea o mi concepto, más sujeto a lo que la palabra de Dios dice. Santiago dice en el capítulo 2, versículo 14, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Santiago está diciendo algo muy claro. La fe sin obras está muerta, es estéril, es inútil, es vacía. El único modo de demostrar mi fe es a través de obras. Ahora, vamos al primer tema para desarrollar. El primer tema es la fe que salva. Porque vamos a ver que hay dos tipos de fe. Esta es la fe que salva. Y yo quiero que presten atención porque yo voy a leer varios pasajes bíblicos al que tú tienes que estar prestando atención porque yo los voy a explicar. Dice Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien entienda. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, cuya boca está llena de maldición y de amargura, sus pies prestos para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y el camino de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se tape y todo el mundo sea hallado culpable delante de Dios. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Mas ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios es manifestada, siendo testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Para manifestar esa justicia, porque Él es justo y el que justifica al que cree en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe.
Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pablo explica la condición del hombre en primer lugar. No busca a Dios, solamente busca destrucción, solamente busca el mal, busca satisfacer su propio deseo. La manifestación de su pecado está continuamente delante de ellos. Todos nosotros manifestamos lo que somos. No manifestamos las cosas escondidas. Las cosas escondidas nadie las sabe, pero aquella que nosotros mostramos es lo que la gente se crea un concepto de cada uno de nosotros. Y aquí Pablo está diciendo, mira, esa fe salvadora, esa fe se acepta por gracia, se acepta por fe. Y él lo repite en Gálatas capítulo 2, versículo 16, ese concepto. Él está diciendo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Los judíos tenían una ley, Dios le había dado una ley a través de Moisés, tenían más de 2000 leyes, no eran solamente los 10 mandamientos, y ellos tenían que cumplirlo. Y el que no cumplía, en algunos casos, debía ser muerto, porque estaba negando la palabra que Dios había dado al pueblo de Israel que tenían que estar haciendo. Pero él dice, para la salvación, Jesucristo hizo todo lo que es necesario para ti y para mí. Él cargó nuestros pecados en la cruz, tenía que ser sin pecado, y al cargar el pecado en la cruz, Él me da una libertad de entrada para tener la salvación y para comunicarme con Dios Padre. Porque ahora estamos en guerra, estamos separados de Dios, aquellos que no han aceptado a Cristo como su Salvador. Y Él está diciendo por la fe en Cristo. Ahora, por gracia es la justificación, por gracia es la salvación. Y Él está diciendo, tú tienes que aceptar este regalo. Este regalo no tienes que hacer nada. Algunos dicen, bueno, cuando tú le das un regalo que a él interesa mucho, dice, no, yo quiero pagar algo, déjame que haga algún sacrificio, pero no me puedes regalar eso, es mucho. Queremos nosotros tener nuestra parte cuando alguien nos quiere regalar algo de mucho valor. O cuando vamos a hacer una compra y el Señor nos dice, no, llévatelo, está bien. No, pero le puedo dar algo, le puedo dar un... Nos cuesta aceptar un regalo grande, gratuito. Y más este regalo de la salvación. Si fuese que yo tendría que pagar algo, como muchas religiones hacen, tú tienes que pagar algo para obtener esa salvación. Muchos lo hacen. Pero cuando tú le dices, mira, es gratuita, no tiene ningún costo, la gente normalmente lo rechaza. Pues, ¿cómo que no tengo que pagar nada? ¿Cómo es que no tengo que hacer nada? La Biblia dice, no, es por fe. Por lo tanto, en el Señor Jesucristo, Él hizo todo, Él cubrió todo. Tú no tienes que hacer nada. Tú lo tienes que aceptar por fe. Pero Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Quiere decir que yo no veo la fe. La fe es algo que es invisible. Y si la fe es invisible, ¿cómo puedo mostrar esa fe? Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Él premia a aquellos que le buscan, dándole la vida eterna y dándole coronas después en su caminar diario. Dice en Santiago, capítulo 2, 14,
¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlos? Verá, dijimos que la fe es gratis, pero aquí está diciendo que tiene obras. Vamos a ver. Juan capítulo 8, versículo 30 dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Miren qué frase él está usando. Si vosotros creéis en mí, tenéis que permanecer en mi palabra, porque esos judíos habían creído en el Señor. Pero ahora la prueba de tu fe es permanecer en su palabra. No es un salvoconducto en el concepto de, ok, yo recibí eso, ahora no tengo que hacer nada. No, en la Biblia no existe eso. Yo recibo la salvación, pero tengo que mostrar mi salvación a través de los hechos, a través de la evangelización, a través del cambio de mi vida, del cambio de mi carácter. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos. ¿Ves? Es una gracia, no es algo que yo merezco, es un regalo no merecido que Él me da por medio de la fe. ¿Y qué es esa fe? Bueno, es invisible, pero es una confianza que yo pongo en la palabra de Dios. Hasta ahí nadie lo ve. Yo estoy tomando mi decisión. Es una confianza que yo le doy crédito a lo que Dios dice, confío en lo que Dios dice, por lo tanto, yo me siento, porque en el sentido lógico es, yo me siento en esas promesas, confío en esas promesas y dejo que esas promesas me lleven. Y esto es no de vosotros, pues es don de Dios. Esta fe es una fe que me hace confiar en la palabra de Dios, que me hace depender de la palabra de Dios. No por obras, no tengo que hacer nada para llegar a la salvación, absolutamente nada, para que nadie se gloríe. Mira, si uno va al cielo por obras y se gana el cielo por obras, bueno, alguno hizo más, otro hizo menos, uno estaría en la primera fila, otro estaría en la última fila, y si lo hizo por obras, estaría su vanagloria también allí. Ya no sería un cielo, porque no seríamos todos iguales. Ahí ya sería el que dice, oh, mira, yo merezco el primer lugar porque hice más que tú. Dios dice, no, 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 no. Es por fe y es por gracia. Tú tienes que confiar y todos son pecadores. Todos están separados de la gloria de Dios. Todos no tienen ningún derecho, pero si me aceptan y confían en mi promesa, yo le doy la salvación en Cristo Jesús. Porque somos hechuras suyas, dice Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mira, tú dices, bueno, yo tengo fe, pero no hago nada. Bueno, esa fe no me dice que tú eres creyente. Porque Él dice que nos preparó buenas obras. Fueron creadas en Cristo Jesús para buenas obras. El hacer buenas obras está incluido. No es si quiero o no quiero. Si tengo esa fe, el Espíritu Santo me mueve a tener obras, a hacer obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Él me está diciendo, mira, esto es muy simple. Tú tienes que tener esa fe, confiar y depender de las promesas de Dios, porque Dios hizo para que tú hagas estas obras. En Romanos capítulo 2, versículo 3, de allí en adelante, él dice, ¿y piensas esto, hombre, que juzgas a los que hacen tal cosa y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Él dice, mira, hay otros que no hacen nada, otros que hacen, alguien que no cree, alguien que no cree. Y él dice, no, tú no vas a escapar del juicio de Dios. Porque
¿O menosprecias la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? A un incrédulo, Dios le guía al arrepentimiento, pero el que lo rechaza está rechazando las riquezas de la gracia que Él le quiere dar. Él no está aceptando, la está rechazando. Y dice más, por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira para ti mismo, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Él está diciendo, mira, Él va a pagar a cada uno según sus obras, no para salvarse, sino después de tu salvación. Y si tú no lo aceptaste, pagarás por tus obras. Y si tú lo aceptaste, también tus obras tienen valor. Porque Él está diciendo que si tú buscas gloria y honra y paz, y todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona para con Dios, pero tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan. Interesante. Profesan conocer a Dios. Dicen de creer en Dios. Pero los hechos demuestran todo lo contrario. Entonces, tú dices, ¿esa persona es salva? ¿Esa persona es hija de Dios o hijo de Dios? Si él dice ser, pero su vida está totalmente en otro camino, lo niegan con sus hechos. ¿Ven qué importante? El creer está justificado por tus hechos. Siendo abominable y rebeldes y reprobados para toda buena obra. En Tito capítulo 2, versículo 6, él le dice a Tito, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. O sea, él está exhortando, diciendo, jóvenes, miren, sean prudentes. Hagan las cosas con una medida correcta. Tengan cuidado de las cosas caminando por este mundo, en cómo agradar a Dios. Después él dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Ahora Pablo le está diciendo a Tito, mira Tito, tú tienes que ser el ejemplo de buenas obras. Tú tienes que ser el ejemplo en doctrina, mostrando integridad, honestidad, sinceridad, palabra sana e irreprochable, para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ven, a Tito le está diciendo, hay una acción que tú demuestras tu fe en la integridad, en la prudencia, en la doctrina, en la honestidad, en la sinceridad. Él está diciendo, eso es importante en tu vida, porque eso está demostrando que tú temes al Señor Jesucristo, que tú estás obedeciendo al Señor Jesucristo. En 1 Juan capítulo 3, versículo 18, él dice lo siguiente, un versículo muy conocido. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Voy a repetir el versículo. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahora vamos a cambiar el versículo. Hijitos míos, que vuestra fe no sea de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Repito, hijitos míos, no, que vuestra fe no sea de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hoy es fácil, si, ay, sí, yo creo. Pregúntele a medio mundo, ¿tú crees en Dios? Te van a decir sí. Tú le dices, guarda sus mandamientos. Y te van a decir no. Entonces, ¿qué fe es esa? No hay una fe donde ellos pueden mostrar esa realidad. Ahora vamos al segundo punto. Hemos demostrado que la fe que salva, y ahora vamos a ver una fe que no salva.
una fe que no salva. Ahora diciendo, ¿cómo puede haber una fe que no salva? Sí, Santiago nos dice que la fe sin obras. O sea, hay una fe, pero no hay obras. Es muerta, estéril, inútil, vacía. Él dice, ¿ves? Una fe que es una fe virtual, no es una fe real, no es una fe que tiene base. Virtualmente puede decir, sí, yo creo que Cristo murió en la cruz, creo que Cristo me salvó, yo hice la oración. Bueno, no necesariamente esa oración te salvó, no necesariamente esa fe que tú dices tener te va a llevar al cielo. Porque, como hemos leído antes, David dijo, examíname y ve si hay en mí camino de perdición. Él dice, examinaos a vosotros, a ver si estáis en la fe. Ahora, ¿cómo puedo yo hacer eso? Santiago enfatiza un punto importante de la fe, que es la fe sin obras. Mientras que Pablo proclama la misma fe que él, pero lo presenta en un modo no como primera acción, sino como segunda acción. Entonces pasa a veces desapercibido. Santiago dice, mira, si tienes fe, tienes que tener obras. Pablo dice, para salvarte no necesitas fe. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Yo soy el punto de partida de la salvación. Pablo está diciendo, todo aquel que cree en el nombre del Señor no necesita nada para ser salvo. No necesita nada para ser salvo. Ahora Santiago me habla en esta posición. Y él me está diciendo, mira, tú tienes la fe, ahora la fe tiene que tener obras. La fe tiene que tener obras para mostrar que verdaderamente eres salvo. De aquí es para ser salvo. Pablo está diciendo, no necesitas obras. Para aquí, Santiago dice, tu fe tiene que ser mostrada. Y eso lo dice claramente. ¿Por qué? La fe no se ve, es invisible. ¿Cómo sé que tú tienes fe? El amor no se ve. ¿Cómo sé que amas? El miedo no se ve. ¿Cómo sé que tienes miedo? El arrepentimiento no se ve. Que la gente diga, me arrepiento. Tú lo miras 2 veces y dice, no hay muestra de arrepentimiento. Bueno, si te dice algo, perdóname. ¿Ese es un arrepentimiento? Hoy en las noticias tenemos muchos que dicen, bueno, sí, perdón, pero verdaderamente no hay ningún arrepentimiento, porque no hay frutos de arrepentimiento. El amor no se ve, se demuestra. El miedo no se ve, se demuestra. Si uno viene y dice, sí, no, tengo miedo, estoy terriblemente asustado, ¿tú se lo vas a creer? ¿Por qué? Cuando vos ves su expresión corporal, su expresión física, que está teniendo miedo, ni te tiene que decir que tiene miedo. Tú lo ves que tiene miedo. Lo mismo que aquel que ama. Aquel que ama dice, ay, sí, te amo, ok, yo te amo, chao, chao, yo te amo. Yo no veo el amor en esas palabras. Yo veo el amor en los hechos, en el cuidado, en la protección, en el seguir, en el proteger, en el acariciar, en el abrazar, en el besar. Ahí vemos nosotros la acción del amor. El mantener tu palabra, que es importante. Si cada uno mantendría su palabra, habría mucho menos divorcios y buscarían la solución. Pero cada uno busca su propio bien, no aquel que es correcto o de Cristo. Tus obras y tu comportamiento muestran tu fe. Ahora les voy a dar unos ejemplos donde gente creyó, pero nunca fue salva. Repito, les voy a dar ejemplos bíblicos de gente que creyó, pero nunca fue salva. Así que el creer que tiene una fe se manifiesta en obras. El creer que tiene una fe y no tiene obras no sirve. Tú me dirás, ¿qué pasa con el hombre en la cruz? El ladrón en la cruz que murió, ¿qué obras él mostró? Bueno, él no tuvo posibilidad de mostrar ninguna obras, pero la declaración de su boca fue importante.
nosotros estamos aquí porque somos culpables. Él no es culpable. Él es inocente. Él declaró en su muerte, antes de morir, su posición, se reconoció pecador y le dijo al Señor, recuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque iba a morir. Una persona que es cuadraplégica no puede mostrar obras, pero Dios guarda su corazón. Y guardando su corazón sabe si esa persona cree verdaderamente. Porque el creer es no por obras, es por gracia. Pero si tú tienes un cuerpo que camina bien, que se mueve bien, bueno, tus obras tienen que ser manifiestas. No sirve que tú creas solamente. Dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Él está diciendo que tu luz sea vista para que vean tus buenas obras. Si yo tengo fe y creo lo que el Señor Jesucristo, Él me dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura, todos tienen que ser salvos. Él dice, vive una vida correcta, vive una vida fiel, vive una vida con un carácter equilibrado, de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Camina en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. No todo lo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero espera, Señor, Señor, ¿y no entra en el reino de los cielos? No, porque me lo dicen de palabra, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahora Él me está diciendo de nuevo, el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es el que muestra esa salvación. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y usé el nombre del Señor. Y si usé el nombre del Señor y el milagro fue hecho y lo que hicimos en tu nombre, los demonios se fueron, ¿quiere decir que tú estabas con nosotros? No, no. Cuando Moisés hizo sobre las plagas, todos los magos pudieron reproducir esas plagas. Cuando él puso el bastón que se convirtió, ellos también hicieron lo mismo. O sea, los magos tenían capacidad. Habían magos en el tiempo de Jesús que cuando vieron el poder de Dios dejaron todo eso, quemaron sus libros. Él le dirá, entonces le protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Que tú uses el nombre de Dios o el nombre de Jesús y que tengas milagros no quiere decir que Jesús está detrás de ello. Porque Él mismo lo dice. En tu nombre hicimos esto. No te conozco. ¿Por qué? Porque tú no practicaste la verdad. Tú hiciste negocio con la verdad. En Juan capítulo 2, versículo 23, Él dice, y estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo los milagros que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. Interesante. Dice, Jesús no se fiaba de ellos. ¿Eran salvos? Y no tenía necesidad de que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Jesús mismo dice, no, son falsos. No es verdad lo que ellos están diciendo. Como decía del pueblo, el pueblo me sigue porque le di de comer pan, no porque creen que yo soy el Mesías. En Hechos capítulo 8, versículo 13, Él dice, entonces Simón mismo también creyó. ¿Ven? Simón mismo creyó. Y cuando fue bautizado, permaneció con Felipe y viendo las maravillas y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Aquí tenemos otro Simón que cree
y encima fue bautizado. Como diciendo, bueno, seguramente él va al cielo. Y veía las maravillas y él estaba atónito, estaba sorprendido de todo lo que veía. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan. Así que Pedro y Juan, los de Jerusalén, van allí donde estaba predicando Felipe, quienes, estos apóstoles, habiendo descendido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. El Espíritu Santo, cuando viene Juan, cuando viene Pedro, les pone las manos y ellos reciben el Espíritu Santo. Simón estaba con ellos, creyente y bautizado. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. Le dice, oh Señor, qué fantástico lo que ustedes están haciendo, se los compro. Diciendo, danme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Les pago, démenlo. Seguramente Luis haría después negocio con esto para venderlo. ¿Quieres el Espíritu Santo? Págame, te lo doy. Hoy lo hacen en forma distinta. Tienes que dar el 10% para ser lleno del Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se adquiere con dinero. ¿Ves? El regalo de Dios te lo compro. Y él dice, no. Tú estás fuera. Tú no entendiste nada. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Él no entendió. Él creyó, pero verdaderamente no estuvo dispuesto a seguir. No entendió que la fe es un don de Dios y no entendió que es un regalo no merecido y él quiso comprarlo con dinero. El dinero sería siendo su fuerte, no la palabra de Dios. Y muchos creen, como la parábola del sembrador, muchos creen, pero no entienden. Muchos creen y dicen, ok, ya estoy, no necesito más, ahora sigo haciendo mi vida. No, porque la semilla cayó en el camino, cayó entre espinos, cayó entre rocas y no dio fruto. Cuando vino la persecución, cuando vino los problemas, se fue. No hay más fe. Mas el que cayó en buena tierra dio fruto. Esa es la verdadera salvación, que produce, que da frutos, no que muere en su pensamiento, en su idea. Juan capítulo 2, versículo 23 dice, y estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo los milagros que hacía. Hoy están llenas las iglesias de gente que va a buscar milagros y creen en su nombre. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Me siguen por un interés. Me siguen porque están buscando algún beneficio. No cumplir mi palabra. No obedecer mi palabra. Y terminamos. Dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. De nuevo, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y la voluntad del Padre está en la Biblia.
Y la voluntad que Él quiere que yo haga está en la Biblia. Yo la tengo que practicar, tengo que vivir, cambiar mi carácter, cambiar mis sentimientos, despojarme del viejo hombre, revestirme de Cristo. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, de nuevo, ¿no profetizamos en tu nombre? Entonces le protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. En Mateo 25 me está hablando de las vírgenes, 10 vírgenes que tenían aceite esperando que viniera el esposo, no de ellas, sino que el esposo venía a buscar los que acompañaban a la esposa y él iba a ir a las bodas y 5 vírgenes tuvieron aceite y 5 vírgenes no tuvieron aceite. Estas 5 vírgenes con aceite entraron en las bodas y cerró la puerta el marido. Después de un rato llegaron estas vírgenes. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de cierto digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Siguiendo en Mateo 25, cuando él está haciendo un juicio a las naciones, entonces él dirá a los de la derecha, entrad en el reino de Dios, porque habéis hecho lo correcto. Pero aquellos que eran a la izquierda, dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui extranjero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Ven, todo esto son obras que ellos no hicieron. Obras que tenían que hacer, pero ellos no hicieron. Entonces le responderán diciendo, ven, ellos van a buscar una excusa. De cierto os digo, él está diciendo, Señor, ¿cuánto te vimos hambriento o sediento o extranjero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Nunca te vimos. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán todos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú no has visto a tu prójimo en la necesidad, no le has hablado de Cristo. No le has dado o hecho misericordia. No lo vistes en necesidad. Le dijiste, como dijo Santiago, que Dios te bendiga, arréglate, que alguien te cubra tus gastos, yo no lo voy a hacer. Mientras que el buen samaritano, ¿qué hizo? Él pagó lo que hubiese hecho por sí mismo, que lo curaran, que lo alimentaran, que lo cuidaran. Él dice, ¿tú no lo hiciste? Y van al castigo eterno. Y en Marcos capítulo 7, versículo 6, mencionando también lo que dijo Isaías. Y respondiendo él le dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, está lejos. Él me está diciendo, tengan cuidado con la fe que tienen. Examínense si están en la verdadera fe, porque la verdadera fe, como dice Santiago, tiene obras y Dios nos dará las coronas por las obras hechas y nuestras obras serán enjuiciadas, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 3. Porque él dice, serán pasadas por fuego y la obra no para salvación, sino porque ya estoy en la salvación y estoy mostrando lo que soy. La última diapositiva dice 2 cosas importantes. La número 3, él está diciendo la fe que salva, y vamos a dejarla ahí un poco. Dice, la fe que salva es justificada por las obras.
no para salvarse, sino para demostrar lo que yo soy. Y es justificada delante de los hombres. Esa fe que salva, como yo dije antes, viene de un lado. Pablo dice, no necesitas hacer nada para ser salvo, pero una vez que sos salvos, Santiago dice, tenés que tener obras, y Pablo también lo dice, porque Dios nos preparó para buenas obras. Y en segundo lugar, la fe que no salva, no tiene obras que la justifique. La fe que no salva es la que no hace, la que cree que solamente Dios le dio la salvación, pero no tiene un cambio de vida. Sigue en el mismo estado de pecado que estaba antes. Y él me está diciendo, esa fe no te salva. Ay, pero Señor, yo oro a ti, yo te pido, yo voy a la iglesia. Sí, pero tu vida está en pecado y tú no cambias. Tú sigues estando en pecado porque no cumples mi palabra. Así que, hermanos, terminando, si tu creer no fue acompañado con las obras que el Señor mandó que hicieras, tu creer no es verdadero, no te salva, porque el creer implica, viene junto con la fe las obras. El Espíritu Santo te mueve a que hagas obras, te empuja a que hagas obras, porque Dios preparó ese camino para que nosotros andemos. Quiero que examines tu vida. La fe no se ve, es invisible, como el amor, como el miedo, como el arrepentimiento. Se tiene que demostrar. Vamos a orar. Padre amado, tú has escuchado nuestras palabras, hemos leído lo que Pablo dice, lo que Santiago dice, lo que tantos están diciendo, que una fe sin obra es muerta. No para la salvación, sino porque tengo esa fe, ahora actúo. Hebreos dice claramente, Hebreos capítulo 11, fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no veo. Ven, yo no veo, Señor, pero la gente puede ver mi fe por mis obras, no solo por mis pensamientos. Señor, haz que esto sea una realidad, que mi fe yo la pueda demostrar, no para tener la salvación, sino porque soy salvo. Y la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, no por sus pensamientos, por sus frutos. Porque así como el hombre piensa, él es. Y Señor, tú estás diciendo que si el hombre piensa que es salvo y no tiene frutos, está perdido. Pero si él tiene fe, tendrá frutos, mostrando su fe. Gracias, Padre. Bendice a las madres en el día de hoy, como hemos hablado al principio. Y Señor, danos un día en que podamos meditar dónde está nuestra fe. ¿Qué estoy haciendo yo con mi fe? En el nombre de Cristo Jesús. Amén.